Superman, Batman, Spiderman, La Masa. Superhéroes de cómic han crecido e inspirado a generaciones de lectores, aunque los críticos los han menospreciado, tachándolos de cosas de niño. Pero bajo la máscara y la capa, descubriremos una historia más compleja. Desde la Gran Depresión, los superhéroes se han ocupado de temas personales, sociales y políticos, y siempre las fuerzas que han forjado nuestro mundo han transformado el tuyo. Superhéroes de cómic. En 1938, Superman, el primer gran superhéroe, saltó de las páginas de Action Comics a la imaginación de niños de todo el mundo. Más veloz que una bala, más potente que una locomotora y capaz de saltar edificios. Hoy, Superman se ha convertido en un icono nacional y los cómics de 10 centavos se venden por $300.000. Pero estuvo a punto de no publicarse. Al principio, solo creyeron en él sus creadores Jerry Siegel y Joe Shuster. En 1931 había dos jóvenes de 17 años de Cleveland, Ohio, obsesionados por la ciencia ficción. Jerry Siegel escribía las historias y Joe Shuster las ilustraba. Nunca vendieron sus creaciones, pero estos niños judíos pobres soñaban que sus fantasías de ciencia ficción les proporcionarían fama y fortuna. En los años 30, la tendencia en los periódicos eran las tiras de aventuras. Había calidad en los guiones y las viñetas. Las tiras de los periódicos se caracterizaban por un alto grado de calidad. Y es lo que querían para sí Jerry Siegel y Joe Shuster. El héroe de Siegel y Shuster combinaba elementos de todo lo que había leído, desde tiras cómicas a revistas baratas. Sería el último superviviente de un planeta desaparecido, lanzado a la Tierra como un Moisés de ciencia ficción, con la fuerza de Hércules luchando por el bien. Superman. Muchos años después, Jerry Siegel reveló su fuente de inspiración. Las chicas me dejaban tirado, no se fijaban en mí y entonces se me ocurrió qué pasaría si fuera fantástico, si saltara por edificios y levantara coches. Superman fue enviado a todos los periódicos del país. Todos lo rechazaron. Les envié una carta condescendiente, diciendo que no estaban preparados para el gran salto. Debían quedarse en Cleveland un año más para desarrollar su estilo, porque era muy rudimentario, al menos en mi juicio editorial. Los periódicos lo rechazaron, pero aún quedaba una esperanza. Los cómics. De venta en kiosco por 10 centavos, eran recopilaciones de las tiras de los periódicos. Para los escritores era el modo más económico de compilar sus tiras cómicas. Era el vídeo de la época. En 1935, Malcolm Wheeler Nicholson, redactor de revistas baratas, reconvertido en editor de cómic, tuvo una idea revolucionaria: cómics con material nuevo. Pero tenía que ser barato. Los únicos que podían hacerlo eran chicos que no trabajaran en otra cosa porque fueran demasiado jóvenes, poco experimentados o judíos. Siegel y Shuster cumplían todos los requisitos. La empresa de Wheeler Nicholson, después llamada DC, les proporcionó trabajo fijo. En 1938 se arriesgó con las tiras que todos habían rechazado. Siegel y Shuster, ambos de 23 años, vieron finalmente publicado su Superman en el primer ejemplar de Action Comics de la DC. Shuster recortaba las viñetas y las encajaba en el tamaño de la página. La edad de oro de los cómics comenzó con el primer ejemplar de Action Comics. Debió ser increíble abrir ese primer ejemplar. Nunca he vivido nada comparable a lo que debieron sentir los niños de la época cuando abrieron su primer cómic. Action #1 had way back in the day.
Las primeras historias eran toscas pero directas. A diferencia de los héroes de la mayoría de los periódicos, Superman vivía en el mismo mundo que sus lectores. No era la Inglaterra medieval u otro planeta. Era una metrópolis con mafias y maltratadores de mujeres, policías corruptos y donde los hombres de negocios explotaban a los trabajadores y provocaban guerras en Sudamérica. Era el mundo real de 1938, un mundo necesitado de un héroe. Era el espíritu de la época. Superman luchaba contra terratenientes corruptos, viles dictadores y generales. El New Deal fue el esfuerzo gubernamental por hacer que el pueblo viera al gobierno federal como su benefactor, su protector contra los ambiciosos intereses corruptos. Los superhéroes de cómic eran esencialmente versiones disfrazadas de Franklin Delano Roosevelt. Pero lo que hizo a Superman realmente revolucionario fue su alter ego, Clark Kent. Kent hacía a Superman accesible. Y al cambio, él necesitaba a Kent para ser humano y tener acceso a nosotros. Superman llegaba a Norteamérica de otro lugar. Nunca volvería a su planeta de origen porque había sido destruido. Más o menos como los judíos europeos que lo dejaron todo atrás. Superman es adoptado por una pareja americana. Deja a un lado el Kal-El hebraico y pasa a ser Clark Kent. Aunque no veamos en él una alegoría del inmigrante, lo es. Llegó a América e hizo el bien. La identidad secreta de Superman era una convincente fantasía para los lectores de cómic, los niños. Se sentían impotentes como Clark Kent, pero soñaban con que en su interior eran héroes invencibles. Pronto todo el país se dejó llevar por la fantasía. Había un programa de radio de Superman, dibujos animados, juguetes y anuncios. Su popularidad llevó a una cadena de periódicos a convertirlo en una tira diaria leída por 20 millones de personas. Mientras tanto, cada número mensual de Superman vendía 1 millón de ejemplares. Naturalmente, la DC quería otro héroe disfrazado para igualar el éxito de Superman. Bob Kane, un caricaturista de 22 años, asumió el reto junto con el escritor Bill Finger, de 25. Batman debutó en el 27º ejemplar de la DC. A diferencia de Superman, no tenía superpoderes. Y había otra diferencia. Mientras el héroe de Krypton luchaba por una sociedad más justa, Batman solo combatía el crimen. Su historia comienza cuando, de niño, el joven millonario Bruce Wayne es testigo de la violencia callejera que conocían bien los lectores de la época de la Depresión. Vio cómo mataban a sus padres. Estaba obsesionado por vengarse simbólicamente de los asesinos. No hace falta elaborarlo más. Se cuenta la historia y ya se entiende el personaje. Batman es un personaje fascinante porque tiene una historia. No es el típico héroe disfrazado con capa y extrañas orejas que combate a los criminales. Hay todo un proceso detrás de él. Tener la fuerza de voluntad para cambiar de vida y encontrar el equilibrio entre el espíritu de venganza y la justicia es un concepto atrayente. En las primeras historias, Batman es descrito como una extraña figura de la oscuridad, un vengador del diablo, tan escalofriante como un mafioso o un monstruo. A los lectores les encantó. La DC contaba ahora con 2 superhéroes increíblemente populares que estaban a punto de tener mucha compañía. A los pocos años había cientos de superhéroes enmascarados con todo tipo de poderes sobrenaturales. Con 2 tipos diferentes de superhéroes dando beneficios en los kioscos, los editores no tardaron en sumergirse en el negocio de los cómics. Sabía lo que querían los lectores, luchadores contra el crimen con nombres pegadizos y, lo más importante, con disfraces. Fue una lección que el caricaturista Will Eisner aprendería cuando dibujaba a su detective héroe. Una noche recibió una llamada de su editor Busy Arnold. Estaba en la mesa de dibujo y sonó el teléfono. Oí música. Busy estaba en un bar. Me preguntó, ¿tienes ya el personaje? Le dije que sí. Me preguntó si llevaba disfraz. Yo estaba dibujándole la cara y le puse una máscara. Entonces le contesté, sí, lleva una máscara. Perfecto, dijo, ¿qué más?
Le dibujé guantes y le dije también lleva guantes. A él le pareció perfecto. Así es como Spirit consiguió su disfraz. En 1940, los superhéroes enmascarados invadían los kioscos. En la DC, a Superman y Batman se unieron Flash, Hawkman, Green Lantern y más. Las compañías rivales ofrecían a Catman, Bulletman y otros muchos. La DC era la mayor editora de cómics, pero había decenas de competidores. Una era la Timely Comics, conocida después como Marvel. Los cómics de la DC estaban mejor escritos y dibujados, pero los de la Timely eran más inconformistas y tenían ideas más alocadas. Un ejemplo. Bill Everett, el creador del anfibio antisocial de la Timely Submariner, y Carl Burgos, creador del androide anticrimen, la Antorcha Humana, querían reunir a sus personajes en un gran volumen. Fuego y agua. La batalla del siglo. El editor de la Timely, Martin Goodman, oyó la idea un jueves y anunció a Burgos y Everett que lo quería en su mesa el lunes. Bill y Carl convocaron a todos los dibujantes y guionistas que conocían para una sesión intensiva. Dibujaron las páginas antes de escribirlas. Uno montó su habitación en el servicio, se colocó el tablero sobre las piernas y trabajó en la bañera. No dejaban de hablar, de gritar, de discutir cuál sería el mejor modo de hacerlo. Los vecinos se estaban volviendo locos y llamaron a la policía. Pero el lunes por la mañana habían completado un cómic de 60 páginas. La primera generación de creadores de cómics estaba formada por jóvenes muy trabajadores. Casi todos provenían de la clase obrera. La Gran Depresión tuvo mucho que ver con la proliferación de cómics en aquellos días. Estaban deseando trabajar duro para salir adelante. Uno de los jóvenes de la Timely era un pariente lejano del editor. Se llamaba Stanley Martin Lieber. Lieber sería conocido tiempo después por su seudónimo Stan Lee. Conocido como el padre de los cómics modernos, Lee empezó en la Timely como ayudante. Ya entonces pensaba que los superhéroes debían dirigirse a un público más adulto. El editor Martin Goodman lo consideraba una locura. Solía discutir mucho con él porque yo quería escribir para lectores adultos e inteligentes, pero él solía decirme, Stan, nuestros cómics los leen solo niños y unos cuantos adultos medio analfabetos. El jefe de Lee no era el único que pensaba así. Aunque todo el mundo leía las tiras de los periódicos, los editores sabían que los niños eran sus verdaderos clientes. Los niños empezaban con los cómics en cuanto aprendían a leer. Era lo primero que compraban, exceptuando quizá algún paquete de chicles o alguna golosina. En vez de madurar, los superhéroes comenzaron a cambiar para reflejar mejor el mercado juvenil. Para hacer a Batman más atrayente, sus creadores lo transformaron en una figura paternal, distinta al extraño vengador de sus comienzos. Se inventaron a Dick Grayson, un joven acróbata que, como Batman, había visto asesinar a sus padres. Batman se hizo cargo del joven y nació así el primer compañero adolescente de superhéroes, Robin. La idea era que los jóvenes lectores se identificaran con los héroes jóvenes. De hecho, las ventas de Batman se duplicaron tras la introducción de Robin. Pronto hubo una avalancha de compañeros. La Antorcha Humana y Toro, Sandman y Sandy, Green Arrow y Speedy, Catman y Kitten y Black Terror y Tim. No me gustaba la idea. Los tribunales perseguirían al héroe por poner en peligro la seguridad del menor como mínimo. Mientras algunos lectores se identificaban con los compañeros, todos lo hacían con el superhéroe que era un niño en la vida real. El Capitán Marvel de Publicaciones Fawcett, creado en 1940 por Bill Parker y C.C. Beck. El Capitán Marvel era un joven llamado Billy Batson. Cuando dice la palabra mágica, Shazam, se convierte en un robusto y fornido superhéroe. Es el deseo hecho realidad. No creo que se pudiera expresar de forma más pura.
Juro o no, la editora de Superman pensó que el aspecto del Capitán Marvel, moreno, con capa y volador, se parecía demasiado a su estrella, y los demandaron. La DC se sintió amenazada por la Fawcett porque el Capitán Marvel superaba en ventas a Superman, y fueron a juicio. La batalla legal duró 12 años hasta 1953, cuando la Fawcett accedió a retirar el Capitán Marvel. Los lectores desconocían la batalla entre los dos superhéroes. Para los niños, en los kioscos, había sitio para los dos y para más. La fantasía era una nueva forma de que los lectores se acostumbraran a la realidad de la depresión. Pero se aproximaba un nuevo desafío. Los superhéroes debían ir a la guerra. Los cómics lucharon contra Hitler antes que nuestro gobierno. En 1939 había estallado la guerra en Europa. Aunque Norteamérica aún no estaba implicada, muchos superhéroes sí. A finales de ese año, Submariner volvió su odio generalizado a la humanidad contra los nazis en particular. Todos veíamos la amenaza que representaba Hitler. No solo por lo que estaba haciendo con los judíos, sino al mundo entero. Estaba engullendo países. Los creadores de Superman pensaron que su hombre podría detener la guerra en 2 páginas. En una historieta especial para la revista Look, en febrero de 1940, Superman cogía a Hitler y a su entonces aliado Stalin y los dejaba caer en la Sociedad de Naciones. Fin de la historia. Fin de la guerra. En la sociedad americana creíamos en las soluciones rápidas y los superhéroes las tienen. La victoria de Superman llegó a oídos del ministro de propaganda nazi Joseph Goebbels, que lo llamó públicamente judío. El periódico oficial de las SS se burlaba de Siegel como física e intelectualmente circunciso. Antes de que Estados Unidos entrara en guerra, los superhéroes no solo hacían ondear la bandera, también la llevaban. La Timely contaba con el mayor enemigo de los nazis y aparecía en escena con una capa inolvidable. El Capitán América le propinaba un directo a Adolf Hitler en la mandíbula. Eso lo decía todo sobre el personaje. Recibieron muchas amenazas de los aislacionistas. Pero a los aficionados no les importaba. Se agotaron todos los ejemplares del Capitán América el día de su debut. La historia comienza a punto de estallar la guerra. Roosevelt aprueba un proyecto secreto para crear un ejército de supersoldados. El enclenque Steve Rogers es el primer voluntario. El brillante profesor Reinstein le inyecta un extraño líquido. En segundos, Rogers se convierte en un espécimen físicamente perfecto llamado Capitán América. Cuando un espía nazi mata al profesor, el secreto de la fórmula muere con él. El Capitán América debe seguir acompañado por la mascota del ejército, convertida en su amigo Bucky Barnes. El Capitán América fue creado por Joe Simons y Jack Kirby, que le dieron vida en sus primeros 10 capítulos. Joe era el guionista. Jack siempre estaba en la mesa mascullando entre dientes, fumando un puro y dibujando. Jack Kirby, apodo de Jacob Kutzberg, se convertiría en una de las leyendas de la industria. Fue el Shakespeare o el Cervantes de este campo. Introdujo un nuevo nivel de emoción en los cómics. Fue una revolución para la época, como si las páginas no pudieran contener cierto grado de acción. Simon y Kirby a veces mezclaban acción con profecías políticas. En la primavera de 1941, el Capitán y Bucky evitaban que una potencia asiática destruyera la flota americana del Pacífico, 7 meses antes del ataque a Pearl Harbor. Cuando los japoneses atacaron, la ira del Capitán América retumbó en todo el país. Con el comienzo de la guerra, los superhéroes con leotardos perdieron la compostura. Los superhéroes querían ir a la guerra. Semana tras semana, mes tras mes, batiéndose a muerte con los nazis. Las historias tenían tanta propaganda a favor de los americanos que se llegó a pensar que estaban subvencionadas por el gobierno. Pero nosotros sentíamos que teníamos que hacerlo.
Y entonces ocurrió algo interesante. Se incluyeron cómics en los paquetes que se enviaban a los soldados con chocolate y cigarrillos. Los cómics fueron parte del material de lectura habitual de los soldados que sirvieron en la Segunda Guerra Mundial. Y les gustaron. Los superhéroes sincronizaron sus esfuerzos de guerra con el gobierno. Y las ventas pasaron en 1942 de 15 millones a 25 un mes después. La Segunda Guerra Mundial era la cima de lo que se llamaría la edad de oro de los cómics. ¿Y por qué no? En los cómics, los americanos siempre ganaban. La guerra en los cómics parecía algo divertido. El sorprendente contraste entre la ficción y la realidad de la guerra debió molestar a algunos. Los superhéroes luchaban contra dos tipos de japoneses. Los de dientes grandes y los de colmillos. Pero aunque los enemigos eran retratados como monstruos sádicos, nunca se mencionó el horror de los nazis. Era la oportunidad de hablar del Holocausto. Pero nadie quiso hacerlo, porque pensábamos que al público no le interesaría. No lo entendería. Era una ironía que estos personajes, muchos de los cuales habían evolucionado para luchar contra los nazis en la época dorada, tuvieran ideales similares a los de los nazis. La idea de que la solución de los problemas está en la fuerza física bebe directamente de la fuente del fascismo. Es su esencia. No creo que los autores de los superhéroes o los niños de la época se dieran cuenta. Para un personaje, el fascismo era otro ejemplo de agresión machista. Pero entonces, todo lo relacionado con Wonder Woman era diferente. Wonder Woman era un personaje especialmente interesante, creado por un psicólogo. Charles Moulton era realmente el doctor William Moulton Marston, autor, coinventor del detector de mentiras y defensor de cómics. Educado en Harvard, fue contratado por la DC como asesor. El jefe le contrató para que encontrara el modo de hacer un Superman femenino. Había que captar también a las chicas, y Marston decidió hacerlo él. Se convirtió en el primer escritor conocido en hacer cómics. Marston comenzó la saga en 1941, cuando un oficial de inteligencia herido, Steve Trevor, hace un aterrizaje de emergencia en la isla hogar de las inmortales Amazonas. La hija de la reina, la princesa Diana, se enamora del indefenso hombre. Su amor le hace darse cuenta de que las Amazonas se enfrentan a la misma decisión que otros aislacionistas y pacifistas del año 41. Intenta ignorar a los nazis o luchar por su libertad, oponiéndose a los deseos de su madre. Diana regresa con Steve para defender América, descrita por la diosa Atenea como el último baluarte de la democracia y la igualdad para la mujer. Como Superman, Wonder Woman era más fuerte que una locomotora y tenía mejores herramientas que Batman. Un avión invisible, una tiara telepática, un lazo mágico que sometía a la gente y brazaletes antibala. Wonder Woman fue un gran éxito. El aspecto femenino tuvo un papel importante. Sin embargo, el artista H.G. Peter hizo una aproximación masculina. Artísticamente atraía más a lectores masculinos. Había algo más que atraía al público masculino. Wonder Woman perdía sus poderes y voluntad si los hombres unían sus brazaletes. Ese era uno de sus mayores atractivos. Casi todos los libros estaban plagados de dominación femenina, cautiverio, subyugación, castigo y montones de fetiches. Pero entonces nadie lo entendía. Ningún lector de la época conocía la poco convencional vida de Marston. Vivía felizmente con su mujer, sus hijos y una antigua estudiante que llevaba brazaletes de metal en las muñecas. Y su hijo. A pesar de su peculiar forma de vida, Marston hizo que Wonder Woman diera consejos prácticos a los niños, urgiéndoles a reunir papel viejo y trozos de metal que se pudieran reciclar en material de guerra para las tropas.
Otros héroes patrióticos también animaron a reunir metal o a comprar bonos de guerra, y algunos incluso hicieron sacrificios económicos. El Capitán América pedía a los niños que no enviaran dinero para el carnet de socio y la placa, sino que gastaran esos 10 centavos en bonos de guerra. Cada centavo gastado podía ser la bala que acabara con el último japonés. Aquí el compañero del Capitán América insta a los niños a que recojan papel usado para la guerra. No se daban cuenta de que sus súplicas convertirían a los cómics en un tesoro. La Segunda Guerra Mundial creó el mercado del coleccionista porque cuando los niños buscaban papel, sus madres se desembarazaban de los cómics. Gracias a la guerra, ahora se venden algunos ejemplares de la época dorada por $6.000. En aquel momento, ninguno de los jóvenes artistas soñaba que su trabajo sería tan valioso. Estaban demasiado ocupados inventando historias o dejándolas para ir a la guerra. No podía seguir escribiendo historias de héroes y no combatir. Cuando los artistas y escritores fuimos a la guerra, los editores tuvieron que dar las tiras a artistas diferentes. Los editores creyeron estar en posesión de los personajes y se convirtieron en corporativos, controlados por las empresas. Los lectores parecían querer un poco de tranquilidad después de 16 años de depresión y guerra. Los héroes empezaron a perder tensión. En 1945, Batman era una figura establecida. Llevaba una placa de platino. Superman pasó de ser un solitario a la mayor autoridad del país. Irónicamente, cuando los superhéroes se ablandaban, los políticos de posguerra comenzaron a considerarlos una amenaza a los cimientos del país. En los años 50 se enfrentarían a la mayor batalla. No contra un científico chalado o un país extranjero, sino contra el Senado de los Estados Unidos. En los años 30, los superhéroes de cómic eran rebeldes y vigilantes. En los 40 fueron patriotas, pero en los 50 fueron acusados de ser una mala influencia para los niños americanos. Los cómics alcanzaron su mayor popularidad a principios de los 50. Se acabó el racionamiento de papel de los años de guerra y las ventas mensuales pasaron de 25 millones en 1943 a casi 100 10 años después. Pero aunque la industria iba bien, los superhéroes no. Los lectores estaban más interesados en otros géneros: animales, adolescentes, westerns, gángsters e historias de terror. Los superhéroes estaban muy relacionados con la cultura del New Deal y la Segunda Guerra Mundial, a la que habían logrado sobrevivir con algunos problemas. La guerra había terminado. No había enemigo al que batir. Ya no necesitábamos superhéroes. Los soldados no fueron los únicos en sofisticar sus gustos. Los dibujantes de cómics estaban cansados de lo mismo. El brillo murió y el superhéroe murió con él. Los únicos que aguantaron fueron Superman, Batman y Wonder Woman. La DC tenía fe en el potencial de Wonder Woman. Batman ya era el protagonista de series animadas y coprotagonizaba un programa de radio con Superman. El primer superhéroe, Superman, amplió su público con historias de su juventud. Era un símbolo nacional. A principios de los 40, su misión estaba claramente definida. Superman fights a never-ending battle for truth and justice. En los años 50, con la introducción de Superman en televisión, apareció el lema. Truth, justice, and the American way. Esa frase se veía por todas partes porque estábamos inmersos en la Guerra Fría. Mientras Superman se adentraba en los 50 con más éxito que nunca, sus creadores se quedaban sin trabajo. Unos años antes, habían demandado a la DC reclamándole millones por los derechos de Superman. En 1948 perdieron el caso y la DC les dejó marchar.
Jerry Siegel fue despedido de la tira que él mismo había creado. Al menos, Siegel y Shuster no estaban en el negocio cuando este estaba en peligro. El psiquiatra Frederick Wertham empezó a criticar y a censurar a los cómics. Nacido en Múnich, Wertham había sido psiquiatra del Hospital Bellevue de Nueva York y director de una clínica en Harlem. En los años 40 comenzó a hacer un estudio sobre comportamiento anormal de jóvenes. Fue de prisión en prisión, entrevistando a reclusos jóvenes. Les preguntaba qué tipo de libros leían y descubrió que la mayoría leía cómics. Luego, los cómics estaban destruyendo la sociedad. Creo que tenía una auténtica preocupación por los niños, pero se le fue de las manos. El ataque de Wertham comenzó a principios de 1948 y su postura se extendió por todo el mundo. Los cómics eran considerados fuera de Norteamérica como el virus de la cultura y el crimen americanos, ya que no podían luchar contra nosotros militar o económicamente, al menos lo podían intentar contra nuestra cultura. En su libro de 1954, Seducción del Inocente, Wertham atacó incluso al superhéroe por excelencia, usando el término complejo de Superman. Wertham lo definió como fantasías de alegría sádica, viendo disfrutar del castigo infligido a otras personas. Batman y Robin eran el sueño de dos homosexuales viviendo juntos, y Wonder Woman era lo contrario a lo que debía ser una señorita. Tenía el título de médico y la gente le escuchaba. Era un buen charlatán, se daba mucha publicidad y estuvo a punto de destrozar el negocio del cómic. Mucha gente quería que eso ocurriera. En 1954, los senadores Kefauver y Hendrickson comenzaron el proceso sobre los efectos de la cultura popular en los adolescentes. Fue como una película de serie B sobre las audiencias de McCarthy que se estaban celebrando al mismo tiempo. Y ambas eran igualmente ridículas. Cuando la atención del Comité del Senado se centró en los males de los cómics, el Dr. Wertham fue el testigo estrella con testimonios como «Los cómics son glorificaciones obscenas de violencia y crimen». Los niños de hoy han sido seducidos por Superman y Hitler era un principiante comparado con la industria del cómic. Los americanos veían en nosotros algo negativo y como industria sometidos al gobierno. Temiendo la censura del gobierno, la mayoría de los editores de cómics crearon un comité de autocensura que emitiría sellos de aprobación. Todo lo que se publicaba tenía que pasar primero por la organización para que le pusieran el sello de aprobación, indicando que las historias no eran demasiado provocativas, violentas o que pudieran afectar lectores jóvenes o adultos. En las historietas aprobadas, Superman trabajaba codo con las autoridades. Batman y Robin se relacionaban más con chicas y Wonder Woman salía más con Steve. Pero las relaciones de los superhéroes eran de escuela primaria. Eso inculcaba la creencia en el público americano de que los cómics eran un medio estrictamente para niños. De hecho, hoy seguimos luchando contra eso. El código también hacía cumplir estrictas reglas. Sobre la autoridad decía: nunca aparecerán policías, jueces, agentes del gobierno o instituciones de forma que puedan representar una falta de respeto a la autoridad establecida. Sobre los padres decía: se deberá fomentar el respeto por los padres, el código moral y el comportamiento honrado. Y sobre las actividades macabras, quedan prohibidas las escenas de muertos vivientes, vampiros y hombres lobos. Muchos editores cerraron. Muchos escritores y artistas abandonaron la industria. Ninguna persona respetable quería trabajar en ese campo. Muchos artistas del cómic acabaron alcohólicos, arrastrándose por callejones y sótanos de iglesias. Ocurrió justo cuando empezaba el rock and roll. El lado rebelde de la cultura juvenil se hacía patente en otros medios. La industria del cómic perdió garra y nunca se ha recuperado de aquello. Entre 1954 y 56, las ventas de cómics cayeron más de un 50%. La industria nunca recuperaría el número de lectores anterior al Dr. Wertham y las audiencias del Senado. El código aplacó al público para salvar la industria. Pero ¿qué pasaría con los superhéroes?
¿Sobrevivirían? Pasó a ser un secreto. Había que leerlos debajo de las sábanas. Si te pillaban tus padres, te la cargabas. 1961. La era Eisenhower había terminado. Comenzaba la nueva frontera. Estados Unidos viajaba a la Luna. Ya estaba en Vietnam. Los cómics seguían intentando recuperarse del impacto de la campaña del gobierno. Excepto Superman, Batman y Wonder Woman, la mayoría de los superhéroes de la DC desaparecieron en 1951. A mediados de los 50 había millones de niños que no conocían los cómics. A finales de los años 50, la televisión se convirtió en el medio elegido por los niños. El código había acabado con los cómics de terror y crímenes. Habían perdido calidad. Los cómics volvieron a lo que había sido su principal fuerza, los superhéroes. En 1956, el editor Julius Schwartz supervisó la creación de Flash, una versión moderna del héroe más veloz de los años 40. La DC había encontrado un nuevo éxito con la puesta al día de los nuevos personajes: Green Lantern, Hawkman y Atom. Mientras tanto, en un campo de golf en Nueva York, la historia del cómic estaba a punto de cambiar para siempre. Mi editor, Martin Goodman, jugaba al golf con el editor de la DC. La leyenda dice que el editor de la DC le dijo: has tenido suerte con esos superhéroes. Cuando los viejos y nuevos superhéroes unieron fuerzas en la Liga Justiciera de América, proporcionaron a la DC un nuevo y próspero título. Aunque la DC disfrutaba de una buena racha, no era el caso de la empresa de Martin Goodman, en la que escritores y dibujantes solo producían cuentos moralistas de grandes monstruos, y ya estaban cansados. Yo ponía un bocadillo con una onomatopeya rara, algo que pareciera un sonido, y Jack se inventaba una historia cualquiera. Era una viñeta insípida. Martin Goodman volvió del golf hablando de las ventas de la Liga Justiciera. Me dijo: Stan, quiero formar un grupo de héroes porque creo que es lo que vende hoy. Stan pidió consejo a Joan, su mujer. Me dijo: ¿por qué no haces un cómic que te guste a ti en vez de hacerlo como te dicen? Le dijo: te van a despedir igualmente, hazlo. Stan Lee habló con su colaborador Jack Kirby y así surgieron los Cuatro Fantásticos. Inspirado en la carrera espacial entre América y Rusia, cuatro tipos que no siempre se llevan bien intentan batir a los comunistas en la Luna. Su cohete es bombardeado por rayos cósmicos. El cuarteto hace un aterrizaje de emergencia y notan que tienen superpoderes. Forman equipo, pero siguen sin llevarse bien. Mr. Fantástico lo explicaba todo con demasiado detalle. La cosa le mandaba callar. Él y la Antorcha siempre estaban discutiendo y peleando. La Cosa odiaba ser la Cosa. La idea de un superhéroe que odia su condición era una novedad. Generó una gran riqueza psicológica en términos comparativos, inédita hasta entonces. La creación de los Cuatro Fantásticos hizo entrar a los cómics en la era moderna. Lee convenció a Goodman para cambiar el nombre de la empresa a Marvel, en honor del primer cómic de la Antorcha Humana y Submariner. Lee y Kirby ya habían creado una nueva Antorcha Humana. A principios de 1962 resucitaron Submariner. Lee le dio al príncipe Namor una forma de hablar más culta y una nueva razón para odiar a la humanidad. Culpaba a las pruebas atómicas de destruir su capital acuática. También en 1962, Lee y Kirby presentaron otro antihéroe de la época atómica, la masa. En aquellos días había muchas películas con explosiones nucleares que creaban monstruos y gigantes. Por eso pensamos en el efecto de una explosión de rayos gamma. La masa era una metáfora del miedo de mediados de los 60 a las armas atómicas. Cuando salva a un adolescente que cruza las puertas del laboratorio, el creador de la bomba gamma, Bruce Banner, se convierte en víctima de su invento. Era el lado oscuro de Banner.
se transformaba en carne y hueso verde, pero se transformaba. Cuando el Dr. Banner mutaba, el ejército se empeñaba en matarle. Aunque la guerra de Vietnam continuaba, el mayor adversario de la masa era el ejército norteamericano. El código decía que no podíamos mostrar al ejército como villano. Pero la Marvel consiguió hacerlo pasar por malo, alegando que el ejército hacía lo que creía que era mejor. Pero en este caso estaban un poco desinformados. La masa era una amenaza, parecía un monstruo. Nadie lo entendía excepto el adolescente al que había salvado, Rick Jones. El adolescente lo comprende, pero el mundo no. Personajes como la masa estrecharon lazos con una nueva generación de lectores que crecía cuestionando a la autoridad. Cuando el personaje perdía los nervios, se convertía en un monstruo verde que destrozaba cosas. Qué mejor metáfora para una juventud airada. Empezamos a recibir cartas de fans. No venían de escuelas infantiles, sino de institutos y universidades. Lee pensó que si cada vez había más lectores adolescentes, el héroe podría serlo también. Su jefe no estaba tan seguro. Se sorprendió mucho. Decía que el héroe solo podía ser un adulto. Los adolescentes eran los compañeros de los héroes. No quería tener problemas y llegó a preguntarme si sabía lo que era un héroe. En los años 30, el país parecía en completo declive, y los superhéroes surgieron totalmente convencidos de su capacidad para resolver problemas. En los años de Kennedy, principios de los 60, las cosas se estabilizaron un poco. Los superhéroes de la Marvel parecían vulnerables, confusos y desorientados. La diferencia la marcaron los nacidos con el boom de la natalidad. Todo eso se magnificó en la cultura popular. James Dean, por ejemplo, podía parecer un solitario, pero su corazón estaba roto. Quería ser aceptado, tenía inseguridad, y ni sus padres ni el mundo le comprendían. Peter Parker era un tímido estudiante de ciencias que vivía con sus tíos Ben y May. Cuando la picadura de una araña radioactiva le da poderes arácnidos, no piensa en luchar contra el crimen. Entra en el mundo del espectáculo. Pero cuando no consigue detener al ladrón que asesina a su tío, Peter Parker, se da cuenta de que el poder conlleva responsabilidad. La gente me pregunta de dónde nos sacamos eso del poder y la responsabilidad, pero la verdad es que no tengo ni idea. El editor de la Marvel, Martin Goodman, tenía poca fe en la idea. La primera aparición de Spider-Man en el verano de 1962 fue en una revista de ciencia ficción. Goodman vio las cifras de venta. Entonces me dijo, Stan, ¿te acuerdas de ese personaje tuyo de Spider-Man que tanto nos gustaba? ¿Por qué no hacemos una serie sobre él? Spider-Man se convertiría en el gran éxito de la Marvel, en parte gracias al estilo de Steve Ditko, que trabajó en Spider-Man hasta 1966. Me pasó las ilustraciones de una historia de 20 páginas. No sabía qué era. Puse los diálogos en los bocadillos, pero Steve contaba también la historia que apenas se necesitaba diálogo. Parte de su atractivo era que antes de la picadura, la vida de Peter Parker era un caos. Después, con los superpoderes, su vida seguía siendo un desastre. Todos los adolescentes podían identificarse con él. No se trataba solo del mono azul y rojo. Era Peter Parker, su tía enferma, sus problemas con las chicas, con el colegio, con el trabajo. No era solo un enmascarado escalando edificios. Había alguien que nos interesaba. Los héroes de la DC, como Superman y Batman, actuaban como los padres de los lectores. Los héroes de la Marvel se comportaban como sus lectores. En cierto modo, también ocurrió así en los años 40. En aquel momento, el mundo representado en los cómics de la DC era muy simple y fácil de entender. Superman era bueno, Lex Luthor era malo. Cuando fui creciendo y me volví más sofisticado, con 11 o 12 años, busqué mayor ambigüedad en mis personajes. Y eso significaba pasarme a los cómics de la Marvel. La DC era la vieja escuela. La Marvel era la estrella emergente. Empezó a haber rivalidad cuando la Marvel empezó a vender más que la DC. Las cifras no mentían.
Uno de los movimientos más atrevidos de la Marvel llegó en 1964, cuando Stan Lee y Jack Kirby resucitaron al Capitán América, el héroe de la Segunda Guerra Mundial de la Time Lee que Kirby había ayudado a crear. Los lectores se enteraron de que el Capitán América había sido congelado durante 20 años. Su compañero Bucky había muerto en acción. El infalible y unidimensional héroe de la Segunda Guerra Mundial se culpaba a sí mismo de la muerte de su amigo y en medio de sus peleas reflexionaba como Hamlet. Sentía que no pertenecía a esa época. Decían que era un anacronismo. Pertenecía a los años 40. Jack no lo había hecho así y yo no me atreví a recordárselo. Pero a Jack le encantó la idea. El creciente malestar del Capitán América parecía ser un reflejo del país cuando la seguridad del ayer perecía en una nueva era de rebelión. Si nos fijamos en el trabajo que hizo Stan en los años 60, podemos recordar esas historias como algo pintoresco y simple dirigidas a los niños. Pero no, en los 60 no se veía así. Era vanguardista, era la contracultura de la época. En 1965, la revista Square hizo un estudio que reveló que los radicales situaban a Spider-Man y la masa entre sus iconos revolucionarios favoritos, al lado de Bob Dylan, el Che Guevara y Malcolm X. En los 60 hubo un momento en que los cómics se veían como algo de moda en las universidades norteamericanas. Stan lo sabía. En 1968, la Marvel vendía 55 millones de ejemplares al año, superando a la DC. Y la historia dio un nuevo giro cuando un antiguo mago y escapista de nombre Jim Steranko se encargó de un cómic de espía, Nick Fury. Yo llevé el surrealismo, el expresionismo, el pop art y los efectos ópticos a los cómics. Con solo unos cuantos cómics, Steranko tuvo más influencia en la industria que muchos otros. Había un culto a su personalidad. Era Steranko. Se mostraba distante y las fotografías que había de él eran borrosas. Se hacía rodear de un halo de misterio. Steranko fue la estrella de los cómics. Como una estrella de rock, derribó las barreras de lo que el código de censura consideraba aceptable a finales de los 60. Solían taparle el escote a mis chicas. Algunos cambios fueron realmente extraños. En una secuencia muda entre Fury y su novia, se sustituyó un abrazo por un primer plano de la pistola de Fury. Esa gran pistola dentro de su funda era mucho más sugerente que toda la página. Pero mientras la Marvel ampliaba fronteras con S.H.I.E.L.D., superhéroes negros como Pantera Negra y filósofos cósmicos como Silver Surfer, uno de los viejos superhéroes volvía a la vida. En 1996, el Batman de la DC llegaba a televisión. La Batmanía arrasó el país. Los cómics de Batman, que había perdido lectores después de años de historias mediocres, doblaron su tirada, vendiendo 900.000 ejemplares en un mes. Por una parte, desencadenó un nuevo crecimiento de la popularidad de los superhéroes. Pero por otra, el interés por el cómic siempre se había basado en tomarse los personajes en serio. Y cuando ahora hablas con gente sobre los superhéroes, solo recuerdan lo más ridículo. La broma perdió la gracia. En 1969 se retiró el programa de televisión y las ventas de Batman cayeron en un 60%. Para el público, los superhéroes volvían a ser cosa de niños. Y el país se volvía demasiado serio para esas cosas. Nos debatíamos entre la rebelión contra la guerra de Vietnam y los años del Watergate. Toda la estructura social empezaba a abrirse a la crítica.